Siempre había querido ser nutricionista. Siempre me ha gustado mucho el tema de la salud, de impactar en la vida de mis pacientes y a veces termino muy involucrada más bien, ¿verdad? Claro, En la claro. parte como psicológica, emocional, mental y todo el paciente, y creo que por ahí empezó mi propósito. Sí, yo me acuerdo que me abrazó así como por la espalda y me dijo: Mari, démosle calidad de vida a Amalia. Entonces yo decía, pero, o sea, me está diciendo entre líneas que a Amalia no le queda mucho tiempo de vida, o como en los hospitales también tienen un abordaje súper concho para ese tipo de cosas. Yo llegué al hospital y el doctor que me atendió ahí me dijo, de por sí si lo va a perder, lo va a perder. Entonces ahí fue cuando él me dijo, mamá, Amalia ya descansó, ¿verdad? Y yo, ¿qué? O sea, no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Yo digo que cuando yo lo cuento se me vuelven a aflojar las piernas como en Pero yo ese te veo con mucha momento. entereza contándolo. Sí, O pero sea, yo, ahorita le cuento que Dios también da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Porque yo ahora sí digo, ay, ¿cómo yo he sobrevivido este proceso? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Hoy es un día podcast, es un día especial porque siempre pues intentamos generar a partir de las historias que siempre merecen ser contadas de cualquier ser humano, porque antes de cualquier cosa somos seres humanos y vale la pena contar nuestra historia. Hoy tenemos una historia lindísima, una persona que he estado viendo mucho, está muy activa ahí en sus redes sociales. Es una profesional, es una doctora, María José Castro, que está hoy con nosotros. Hola, María José. Hola, Yacine. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Qué dicha que pudiste venir. Muchas gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Bien, bien, bien. ¿Estás nerviosa? Nerviosita porque es mi primer podcast, ¿Así? pero yo creo que bien. No se preocupe. Es como Ujú. cuando va el piloto y dice, les doy la bienvenida, este es mi primer vuelo. Ajá, Dice, pero todo el mundo tranquilo, todos nerviosos. todo va a salir bien. ¿Cómo has Sí. estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, Sí. bien. Ujú. Bueno, yo quiero decirles que María José es nutricionista, Ajá. pero hubo una cosa que me gustó mucho, constantemente lo decís y lo pones ahí, que Ujú. sos NutriCoach. Ajá. ¿Qué es NutriCoach? Ok, bueno, yo después de graduarme de nutrición hace 17 años, ¿verdad? Porque tengo 40 años. Estás empezando a vivir. Sí, después de que trabajé como para muchas empresas de pérdida de peso, empecé a estudiar para ser también coach de bienestar, ¿verdad? Yo creo mucho en que los pacientes deben de llevar un acompañamiento no solo como de la parte de nutrición, ¿verdad? Porque yo soy nutricionista y a veces yo les digo, es que el papel con el plan de alimentación es como eso y ya, ¿verdad? Pero requieren un acompañamiento mucho más fuerte del proceso, ¿verdad? Y cuando decidí prepararme como coach de bienestar, fue para ir un poquito más allá con los pacientes, para poder ver qué están viviendo, cómo se sienten y entrar un poco más en detalle, ¿verdad? Claro, claro. Para poder ayudar un poco más profundo al Eso está paciente, muy ¿verdad? lindo, pero Ujú. contame una cosa, siempre hay una razón por la cual uno va a una carrera. ¿Qué pasó para que te convirtieras en nutricionista? Vieras qué risa, porque yo desde que estaba en el colegio Ujú. sabía que iba a ser nutricionista, ¿En serio? no sé por qué, pero un día estos viendo mi anuario, ¿verdad? Del colegio, cuando uno le sacaban las Claro, fotitos claro, foto ahí, y ajá, piensa ajá, toda la historia, sí, toda que la era historia, simpática, que se reía muy ajá, lindo y ajá, todo eso. sí, toda esa parte, al final decía, y le decíamos a Mario el mejor de los éxitos como nutricionista, ¿En ¿verdad? serio? ¿Eso te Ujú, pusieron? sí, sí, en el anuario del cole. Pero ya lo habías dicho, Entonces, seguro, dijiste que sí, era... seguramente yo desde que estaba en quinto año ya sabía que iba a ser nutricionista, ¿verdad? Y siempre me ha gustado mucho como esta parte de la salud. Y bueno, creo que el alma a veces sabe, ¿verdad? Es Como por cierto. dónde uno va y me Pero jala ya lo habías mucho. manifestado Sí, en el claro, colegio. en el cole, pero me recordé hace un tiempo que mami estaba como acomodando la casa ahí, y sacó mi anuario, Mm. imagínese, hace 1000 años, y vi que siempre había querido ser nutricionista. Siempre me ha gustado mucho el tema de la salud, de impactar en la vida de mis pacientes y a veces termino muy involucrada más bien, ¿verdad? Claro, En la claro. parte como psicológica, emocional, mental y todo el paciente, y creo que por ahí empezó mi propósito. Están disfrutando de este capítulo de Yacine el Podcast. Queremos que se suscriban, que sean parte de estas historias maravillosas de personajes que vienen y abren su corazón y nos abren el libro de su vida.
Espero que lo sigan disfrutando. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Yacine el Podcast, también en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde van a tener mucho contenido exclusivo para todos ustedes, adelanto de los capítulos, de los personajes y mucho más. Recuerden que todos tenemos una historia que contar y este es el lugar para escucharla. Y digamos que, bueno, ya tenías la idea de ser nutricionista, pero cuando estabas estudiando, dijiste, esto es lo mío, ¿o no? Hubo como dudas dentro del proceso. Vieras que primero yo quería estudiar como medicina, pero yo dije, bueno, y ver las vueltas que da la vida, yo dije, no, yo quiero ser mamá, quiero dedicarme mucho a mis hijos, entonces la carrera de medicina me va a abarcar como mucho tema, Muy ¿verdad? Mucho absorbente, tiempo, sí. ajá. Y dije, no, voy a estudiar algo que yo pueda impactar la salud, pero que sea un poquitito más relajado, ¿verdad? Que no es, pero creo que fue por ahí como que decidí ir estudiando nutrición. ¿Y en tu familia había alguien que había tenido ese proceso o no? Vieras que no, Nadie. no, mi hermana es ingeniera industrial y mis otros hermanos, uno es corredor de bienes raíces, el otro tiene un emprendimiento y así, ¿no? Yo creo que yo soy la única de la salud de la casa. Bueno, yo creo que Ujú. ya iba trazando un poco el camino sobre eso. Ajá. Y así, ¿le hacías a la gente, le decías antes que tenía que comer o no? No, no, No más o tanto menos. así, pero no, sí, no me involucro. De hecho, actualmente yo no Ajá, me involucro con los que no están como en el proceso, ok, ok. digamos. Usted puede estar comiendo aquí ¿Y usted galleta no le que dice yo nada? no le voy a decir nada. Qué dicha, porque ahora desayuna ahí. Sí, Ah, qué bueno. yo creo que hay que también como nutricionista tratar de respetar mucho esos procesos de cada persona, Claro, ¿verdad? claro. Porque como yo les digo en consulta, es una decisión que la persona toma y aunque gente alrededor empiece, Yacine, ¿sabes cuánto azúcar tiene esa galleta? Eh, Eso es fatal. ¿Ah? entonces Y no, ojalá igual. lleve uno la galleta Ajá, aquí ajá. y le diga, ¿usted sabe cuánto? Y, Sí, entonces no, yo respeto mucho como el proceso de cada paciente. ve qué interesante, María José, porque yo creo que nos puedes hablar tanto de un tema que para mí es muy actual, Ujú, pero efectivamente, bueno, estaba viendo aquí que hasta me cuesta decirlo, ujú. que eres máster en psiconeuroinmunología. Ajá. Suena, o sea, Raro. eso explíqueme, bueno, después ya vi todo el significado, claro, cada uno Ujú, de ujú, los temas de lo que significa. ujú, Y algo de lo que más me ha llamado la atención, y te lo digo, uno de tus videos dijiste, cuando vienes a una sesión conmigo, no voy a empezar por el plato, ujú, voy a empezar por qué haces, a qué te dedicas, y ujú, eso me sentí empático, o sea, yo dije, ujú, bien, o sea, ujú, porque lo primero que le hacen a uno, ¿qué come? ujú. Y come arroz, Ajá, come mucho pan, ajá. ¿verdad? O sea, no sé, yo me sentí como identificado cuando dijiste que no te fijas en el plato, sino que explícanos un poco de Ujú. toda esta especialidad. Okey, okey. Bueno, esta maestría la acabo de empezar. ¿Ok? Es una maestría en una universidad de España, en Barcelona. Es una ma y bueno, la llevo online. Me hubiera encantado irme para allá. Sí. La llevo online y es una maestría, como la palabra lo dice, psico-neuro-inmunología humana, Uf, ¿verdad? Es una maestría en que se abarcan todos los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Uno de los profesores que imparte la maestría y empieza explicando qué es, ¿verdad? Habla de que ahora la medicina, bueno, tradicionalmente la medicina se ha encargado de decir, bueno, hay un especialista en estómago, entonces es el gastroenterólogo. Hay un especialista en corazón, entonces es el cardiólogo. ujú. El psiquiatra para el cerebro, ¿verdad? Y no se han encargado en interrelacionar todos los sistemas Juntarlo del todo, cuerpo como un unirlo, todo, ¿verdad? claro. Porque puede ser que yo hoy empecé con un dolor de estómago, pero puede estar relacionado con algo del cerebro o con emociones que me están afectando. Bueno, y si uno se pone a ver, a veces dice, estoy nervioso, me dio Claro, mal de claro, es estómago, cierto, ¿verdad? sí. Entonces, todo está como muy... Me dio una colitis, dice Ajá, uno, o me dio una, ¿cómo se llama? ajá. Sí, sí, me dio una colitis o Sí, y algo. es que venía para la entrevista. Pero las emociones están muy relacionadas también como con todos los síntomas que vamos explotando en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la psiconeuroinmunología humana, que en resumen ahora lo van a escuchar mucho como PNI, ¿verdad? Así El PNI, sí. lo resumieron,
es como poder entender al paciente y todos sus síntomas como de una forma más integral para poder dar como en la causa que realmente está afectando al paciente. Entonces, ahora muchas nutricionistas, médicos, fisioterapeutas quieren entender a profundidad. em, y en mi caso, ¿cuál es como la causa que está, por ejemplo, haciendo que ese paciente tenga una desregulación hormonal, ¿verdad? Entonces, que uno pueda como tener un abordaje muchísimo Claro, más claro. integral del paciente. Y bueno, estoy muy emocionada porque es súper linda. Yo ya venía como trabajando así, se trabaja mucho la parte como de nutrición funcional, moderna, ¿verdad? La nutrición ha modernizado mucho Ujú. y creo que esto era como como la cereza que yo quería para el pastel de mi De tu carrera, profesión, sí. ajá, para poder darle como todavía un enfoque más amplio a mis pacientes. ¿Y por qué eso? Vamos a ver. eh, Hablando de la parte emocional, que a mí me parece que es Ujú, vital, ujú. ¿te involucras en eso? O sea, digamos, ¿cómo es María José en ese sentido? O Ajá. sea, llegas y ves el tema y te das cuenta que tiene una vida, digamos, de que ha vivido cosas Ujú, difíciles ujú, y eso te hace que te hayas inclinado por eso, porque siento que más que hablar de propiamente la ujú, nutrición, yo siento que en tus videos estás más hablando sobre esa parte, o sea, ujú, la parte ujú, emocional, ujú, del sentido que tiene que ujú. estés bien para que también todo lo demás funcione bien. Sí, bueno, yo en la primera cita con los pacientes siempre les dejo súper claro que nosotros somos 5 cuerpos, ¿verdad? Y siempre les digo, no somos solo un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo mental, emocional, energético y espiritual, ¿verdad? Entonces me tomo casi que una hora al principio de la cita Ujú. para que el paciente se identifique mucho como cómo está su mente en este proceso que va a empezar, ¿verdad? Porque cuando hacen un proceso conmigo, yo no es como, ay, vení, ya sí, hagamos una dieta y ya, y ahí cualquier dudilla me avisas, Ok, sí, ¿verdad? no. Me Sino que, mandas un papel ajá, y por ajá, correo, no, incluso ya no me ves casi. Me ajá, mandas un correo electrónico, me decís todo lo que tengo que ajá, comer o ajá, no. sí, sí, y a mí no me gusta, yo podría quedarme ahí, ¿verdad? Pero como tengo 17 años de ser nutricionista y veo muchos pacientes que luchan, inclusive algunos llegan a su meta y vuelven a subir, ¿verdad? Entonces hay muchos temas que sanar, ¿verdad? Ujú. Antes de empezar con la hoja, digamos, con el plan de Eso está muy bien, alimentación, sí. ¿verdad? Entonces, ha sido todo un camino, ¿verdad? Porque uno sale de la U y es como, sí, hágale la dieta, sea el experto en la dieta, ¿verdad? Y Claro, que claro. obviamente hay que saber eso Que tantas y tener, calorías y que tantos sí, sí, carbohidratos y que el azúcar y que... sí, pero eso lo manejamos, todas las nutris, pero ir un poco más allá creo Ujú, que hace la diferencia. Entonces, le contaba antes que yo me centro como en la parte mental también, entonces ujú. le hago hacer un poco de conciencia al paciente, les explico cómo está su mente en este proceso. Claro. Ya tomó la decisión de que va a cambiar su estilo de vida, de que este proceso va a ser para siempre, ¿verdad? Porque a veces empiezan y lo dejan, empiezan y lo dejan. Entonces a veces me dicen, ay, ¿cómo tomo la decisión? ¿Verdad? ¿Cómo hago el Claro, cambio? ese es el ¿Verdad? tema. Entonces, bueno, ahí yo tengo como herramientas. En la parte mental me gusta mucho que se visualicen, en que se empiecen a darle la dirección a la mente de cómo usted se quiere ver, cómo se quiere sentir, por qué está haciendo este proceso, ¿verdad? Como qué lo motiva a hacerlo, ¿verdad? Y a instaurar en el chip mental que queremos Ujú. hacer ese cambio. Es que si no partimos de ahí, no va a pasar nada. Pero María, yo creo, María José, que la gente sí quiere hacer el cambio. A Ajá, veces lo que siento es que no es fácil, ajá, pero también es todo lo que está alrededor mío. ujú, Yo te iba a hacer como un paréntesis ahí sobre ujú, eso, ujú, porque no es como involucrarse con el paciente también, porque le está dando pie a que ujú, también cuente de lo que está viviendo, lo que está pasando. ujú. O sea, y no hay un riesgo, o vale la pena ese riesgo para terminar propiamente en lo tuyo de la parte nutricional. Vieras que para mí sí vale mucho la pena. No lo veo ni siquiera como un riesgo. Creo que es mi responsabilidad
conocer qué está viviendo el paciente. Entonces, en la parte mental, a veces me dicen algunas cosas y yo digo como, mira, este paciente tiene un diálogo interno muy fuerte, Claro, hay que trabajar en eso. En la parte emocional, que creo que es por ahí el punto, exactamente, sí. en la parte emocional, algunos me cuentan, otros no, otros hasta la tercera cita se ponen a llorar en la cita y me dicen, por eso es que para mí es mi responsabilidad, porque por ejemplo, tengo una paciente que hasta la tercera cita se me pone a llorar y me dice que es que se está divorciando y que tal vez la dejó el esposo por otra, más joven que ella, etcétera. O Ok, sea, como en todos ok, esos contextos. Entonces, claro, yo digo, aquí hay que fortalecer un montón la autoestima de esta paciente y esas emociones, ¿verdad? Y cómo se acaba de por sentir, porque me dicen, supuesto. eso fue hace un mes, y la paciente lo que está haciendo es como, ay, sí, ahora tengo que estar mejor y voy a empezar la dieta y voy a hacer cuando tenía 20 años, ¿verdad? Porque acabo de sufrir un desequilibrio ahí emocional Ah, fuerte y buscan como esas herramientas para solucionar, ¿verdad? Y no, eso es como tapar, es como ponerle una sí, curita. porque me parece que es como reactivo, es como reaccionar ante una Ajá, situación, pero puede ser que no perdure en el tiempo, ajá. que es muy Sí, emocional. como tapar la herida que hay realmente de Por lo fondo, menos de momento. de momento, y pensar que porque voy a comer mejor me voy a poner muy bonita y ya solucioné mi tema de que estoy con autoestima baja y un montón de Claro. temas que puede haber detrás de un divorcio, por ejemplo, y hablándote de un Ah, tema nada más, claro. ¿verdad? Sí, pueden haber Son miles. miles, son muchos temas emocionales. Yo atiendo muchísimas mujeres, entonces siempre me lloran en la consulta, me cuentan sus historias y es difícil, ¿verdad? Pero María José, fíjate qué interesante lo que me estás diciendo. O sea, ni siquiera hemos hablado de que Ujú. si tengo que comer coliflor Ah, no. o que tengo que comer pepino. No Ajá. hemos hablado de nada de eso. Ujú, Estamos hablando más de un tema del ser humano, o sea, ajá. de la persona, del Ujú, estado anímico, ujú, de sus emociones, ujú. de su vida. O sea, no Sí. hemos hablado, pero creo que es mucho más responsabilidad Ujú, y lo que estás haciendo ujú. que solamente ponerse a lo Ajá. que te vas a poner en el plato. Ujú. Y también, bueno, obviamente, yo cuando veo que hay un tema emocional que los está Ajá. afectando mucho, yo creo que mi trabajo en el proceso es como que el paciente reconozca, digamos, yo como nutricionista, que no Mm, puedo ponerme a dar una terapia psicológica porque sería muy irresponsable de mi parte, como nutricionista a veces es hacer consciente al paciente de que las emociones que está teniendo actualmente nos van a hacer como tal vez que el proceso no sea tan fácil. claro. Entonces ahí sí les digo, mira, te recomiendo una psicóloga, Ah, te ok. recomiendo una terapeuta en programación neurolingüística o una biodescodificadora. O sea, yo voy mucho por decirte, Yacine, ocupo que aparte de mí tengas un psicólogo, te puedo recomendar tal y Y a ahí, veces sería mejor incluso que resuelvan ese tema, ajá, porque claro, es tal vez primero que lo ajá, otro, sí, digamos sí. que específicamente lo Sí, tuyo. yo a veces les digo, de verdad, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer mi proceso, mi Ujú. parte, te puedo escuchar, eso también es muy bonito, ¿verdad? Ah, Que sí, sí. cuando yo me doy cuenta termino como de psicóloga, pero no, pero se Okey. ponen a llorar y tengo que parar la consulta y a veces hasta darles un abrazo y validar, digamos, creo que mucho mi proceso es validar las emociones que esa paciente está teniendo para que pueda hacer conciencia de que tiene que sanar y de ahí todo este proceso de bienestar se va a dar y así es, Pero ¿verdad? María José, ¿es la tendencia de todos o es porque así es María José? De O todos los sea, nutris. sí, digo, porque no lo he escuchado todo el tiempo eso. O sea, yo te pregunto, ¿es una tendencia o es Ujú. porque crees en eso específicamente? O sea, que así es María José. Vieras qué complicado, porque yo no sé cómo están abordando mis colegas su consulta, ¿verdad? Porque Ujú. inclusive aunque he tenido la oportunidad de tener espacios donde habemos varios colegas, ¿verdad? Cuando he trabajado en empresas, no sé cómo abordan ahí ¿Cómo detrás la de la abordan? puerta, ¿Sabes? pero a mí siempre me ha gustado, o sea, creo que tengo como ese don de abordarlo desde ahí y ha hecho que mis pacientes sean exitosos también, entonces creo que es como el camino correcto, ¿verdad? Pero no sé si ojalá sea una tendencia, ojalá nos estemos moviendo más hacia empatizar más con el paciente. Yo tengo
pacientes que me dicen, ¿por qué su consulta dura hora y media? ¿Verdad? Si el mes pasado fui con una Nutri que solo me pesaron y me dieron el plan. Y yo, En porfa, 25 minutos están 25 fuera. minutos, sí, 30 minutos, yo no sé realmente, bueno, y yo trabajé muchos años en ese formato de tenés que atender a un paciente en 30 Ah, ok. minutos. Eso fue de hecho parte de lo que me motivó como a tener mi propio emprendimiento, porque yo decía, ay, yo, bueno, y ya se dio cuenta que hablo bastante, Sí, claro. No, ¿verdad? no, bien, bien. Pero yo decía, ¿cómo yo voy a conocer a Yacine en 15 minutos, conocer a Yacine y en 15 minutos darle un plan de alimentación, ¿verdad? O sea, dentro de mí no Claro, encaja, claro. ¿verdad? Pero sí tengo muchos, sí le podría responder tal vez con que sí tengo muchos pacientes que hoy en día me dicen, nunca me habían abordado como de esa manera o no me habían hecho conciencia de que tengo que sanar muchos temas emocionales, energéticos, espirituales Claro. antes de empezar un proceso de cambio, de bienestar, ¿verdad? Eh, ¿Qué tema más delicado? Te voy a Ujú, decir por qué. Porque yo he llegado a la conclusión, María José, que de comer es, además ujú, de que necesitas comer para ujú, vivir, también es que tiene que ser un gusto comer. O sea, ujú, qué rico es uno decir, voy a ir a comer. ujú, Pero, digamos, yo particularmente a mí me pasaron dos cosas. Una, yo estuve muchos años en sobrepeso ujú, y a partir de un deseo de sentirme mejor, ujú, busqué un médico, cambié, ujú. empecé a hacer más deporte, empecé a entender que tenía Mm, que comer mejor ujú, para, ujú. para sentirme mejor, Para calidad de básicamente. vida. Luego me pasó en el camino que me di cuenta que era alérgico a muchas cosas. Ujú, O sea, que tenía problemas de lactosa, que tenía problemas de celiaquía, ujú, ¿verdad? El tema de gluten. ujú, Y entonces las cosas se te transforman, o sea, ujú, pero hay un cambio como de mentalidad, porque, ujú, digamos, en el caso mío, igualmente como una hija mía, Jimena, que le heredé ujú. seguramente ese tema, Ajá. tiene problemas de gluten, Ujú, entonces ujú, no podemos ir a cualquier lado, ujú, hay que buscar, ujú, ujú, o sea, me explico, yo ujú, particularmente lo he vivido en el sentido de que me doy cuenta que es un tema de vida. O ujú. sea, no es tan sencillo como decir, no me gusta comer esto, o quiero Ajá. comer esto, o esto me engorda o no me Ujú, engorda. O ujú, sea, lo que me doy cuenta, y esta tendencia la estoy viendo en usted, es ujú, que uno a veces se siente hasta frustrado en algunos ujú, casos de tener que ir a comer algo ujú, o sabiendo que te va a caer mal algo, me ujú, explico. O ujú, sea, ujú. me imagino que ese caso también lo vivís. Bueno, sí, Perdón, ve, ya sonó como a una, como que me estás haciendo o ya una cita aquí, sí, no. médica. ¿Ah? En ese tema, bueno, creo que sí, a veces pensamos como que cuando queremos cambiar nuestro estilo de vida o empezar a comer mejor es Mm, simplemente por de adelgazar y ya, mm, o verme mejor y ya, ¿verdad? Pero la alimentación en sí o la nutrición en sí tiene un propósito mucho más amplio, ¿verdad? Yo siempre les digo a los pacientes, la comida es energía. Ponga mucha atención a cuál es la energía que usted está introduciendo en su cuerpo que es sagrado, ¿verdad? Porque así es nuestra energía vital, ¿verdad? Si yo hoy estoy full azúcar y tomando licor o fumando, mi energía vital y mi vibración siempre va a ser como muy baja, es ¿verdad? cierto, Entonces, sí. cuando yo les digo como la comida es energía, ¿verdad? Porque es que la comida se creó para que Así tengamos es, y sí, energía, para vivir, pero para... perdemos un montón la perspectiva o queremos ver la comida como un medio para darnos placer, ¿verdad? Y realmente, y que sí es importante también, pero lo más básico es que nos nutra, ¿verdad? Que Mm, sea una energía buena es cierto, es para cierto. nuestro cuerpo. Y con el tema de las alergias, es muy común, ¿verdad? Yo lo veo con todos mis pacientes. En lo personal también soy alérgica al gluten, Ah, ¿verdad? no, hombre, colega. Ajá, sí, Ah, colega. Me di cuenta hace como 7 años que yo dejé como de comer gluten, empecé como con alimentación cetogénica y cuando hacía introducción de carbos con gluten me sentía muy mal y bueno, ya hice las pruebas de alergia y salí alérgica a todas ya, las proteínas del trigo felicidades. y felicidades. Algo que me impactó
mucho y creo que usted lo mencionaba antes, fue que yo me acuerdo que cuando yo me fui a hacer mis pruebas de alergia, las ronchas que me quedaron en la piel me duraron como una semana y detoné una migraña terrible, ¿verdad? Ajá. Y sí, y yo decía, así debe estar mi intestino, Así es. Eso ¿verdad? es lo que pensé Entonces, yo. a mí me cambió y yo dije, no, es que esto no es ni, y tengo que hacer las paces con que para estar sana yo no puedo comer gluten, ¿verdad? Y pasé como 2 años sin probar nada de gluten, ahora puedo comer un poquito y no me pasa nada, ¿verdad? Pero sí, sí también en la consulta yo siempre les hablo de las alergias alimentarias, porque a veces empiezan, ay Mari, no, todo me cae mal, entonces ahí hay que ir descartando, ¿verdad? Claro, Y yo claro. creo que todos deberíamos de tener unas pruebas de alergia, ¿verdad? Y decir, mira, de ir a la Nutri con sus pruebas de alergia, decirles, yo no puedo comer huevo, yo no puedo comer gluten, porque sí es como parte de responsabilidad de Claro, cuidar claro. nuestra salud. A mí algo que me gustó cuando estuve viendo tus videos es que, o sea, hablabas de que no hay un manual, ahora que estamos hablando de Ujú, todo esto, que le sirva a todo el mundo. ujú, O sea, ujú, ujú, no es lo mismo, porque tampoco me gusta a mí ujú, lo mismo ¿verdad? Que te ujú, gusta ujú, a otra persona. Yo siento como que esto es como un traje a la medida. ujú, O sea, es como, sí. Ahora, eh, yo te veo reflejada en el sentido que te ujú, importa. Es que ujú, a mí me parece que estás interesada ujú, en ayudar. Eso me parece que forma parte de tu personalidad. O sea, ujú. que realmente quieres que la persona mejore porque también te hace sentir bien a vos. Sí, es algo como, no sé, siento como que es algo que tengo yo, Ajá, ¿verdad? ajá. Así es Eh, María José, ajá, ajá. ADN de María Sí, José. es algo como que yo no puedo ver que Yacine llega y que a mí no me importe si es alérgico. Creo que es y también como profesional es mi responsabilidad Claro, tomar en cuenta todos estos aspectos para poder personalizar lo que yo sé que a Yacine le va a hacer bien, ¿verdad? Y también tratar de hacer conciencia en el cuerpo mental, espiritual, energético y emocional que usted tiene para que usted pueda decir, sí, mira, María en la consulta me dijo algo de las emociones y tal vez a mí me dio pena claro. contarle que, no sé, que estoy pasando por un duelo muy difícil o etcétera, porque seguro me ponía a llorar en la consulta, pero voy a ir a la psicóloga para abordar ese duelo y Claro, por para supuesto. porque la gente, mis pacientes o muchos pacientes pierden de vista como que esto es algo para siempre, ¿verdad? Generalmente piensan que van a un centro de pérdida de peso y es como, ya bajé peso, ya, Sí, sí. ya llegué a mi meta, Ese es 10 un kilos temazo, menos, María José. 20 kilos menos. María José, porque es que hay y es un gran tema. Ujú, Hay como una idea ahora que todo es como mágico ujú, y como ya, porque ujú, además todos andamos como con mucha prisa. ajá, Todo el mundo quiere que todo sea ujú, instantáneo. ujú, ¿Qué les dices a esa gente? O sea, ujú, porque cuando uno le dicen es que es un proceso, cuando le ajá, dicen a uno es un proceso, uno dice, ya me ujú, están diciendo que van a ser años, que esto va a durar muchísimo. ajá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo abordamos? Yo creo que yo siempre lo abordo en la consulta y se los digo desde el primer día, porque a veces empiezan, ay, me vas a poner muy estricta desde ya, ¿verdad? ¿Me vas a quitar esto? Sí, No puedo o comer más pan, no bien, puedo. háganme la dieta más estricta porque me caso dentro de 3 meses, ¡Hala! ¿verdad? Ya, Y ya. entonces Y piensan que es tiene que traer el como, vestido que ajá, está ajá, ya sí, small y como, es que claro, hay de todo tipo de paciente, pero con todo tipo de paciente a mí me gusta siempre en la primera cita dejarles muy claro que lo que yo voy a hacer no es una dieta y ya, sino que lo que vamos a trabajar es un cambio totalmente en su estilo de vida, tanto en su cambio de mentalidad como de bienestar en general. Por ejemplo, yo mando a mis pacientes a solearse, a bañarse con agua fría, a hacer termoterapia, sauna, un montón de técnicas de wellness también. Y entonces es como, vas a cambiar tu estilo de vida, o sea, toda la cena ya no va a ser la que has tenido siempre, tu estilo de vida ya no va a ser el que has tenido siempre, y si lo vas a experimentar, algunos se asustan al principio, ¿verdad? Porque es como, digo, voy a tener que cambiar todo, claro. ¿verdad? Y usted me empieza a decir a mí todo eso y yo, ¿y ahora qué hago? Sí, yo siempre les digo, confía en mí, va a ver cómo se va a empezar a sentir,
¿verdad? Entonces ya cuando hacen como todo ese cambio en su estilo de vida y llegan a la siguiente cita, no solo con menos peso, sino con, ay, Mari, se me quitó el insomnio, Mari, ya no me duele el estómago, ay, ahora estoy feliz, ay, Eso ya no me siento tan ese es tu deprimido. premio principal. Sí, bueno, sí, y eso le digo yo mucho a mi esposo, ¿verdad? Porque por ciertas situaciones difíciles que hemos pasado, Ujú. yo le digo a mi esposo, yo siempre llego recargada de motivación porque a veces uno siente como que no tiene tanto propósito, ¿verdad? Y Ujú. cuando llega un paciente y es, ay, Mari, quiero agradecerte porque usted me cambió la vida. O Oh, qué un lindo. día estos, una paciente se topó a mi esposo en el Fresh Market Ajá. dice que llegó y le dijo, usted no me conoce, pero usted es el esposo de mi nutricionista, María José, y él así, y lo abrazó y le dijo, dígale a su esposa que le mando saludos, que ella Ah, me qué cambió mi lindo, vida, qué ¿verdad? lindo. Entonces, uno recibe mensajes y yo sé que todas las que somos nutricionistas o que estamos en el área de la salud, cuando uno aporta bienestar y uno a veces ni siquiera sabe el impacto que está teniendo, yo creo que uno ni dimensiona. A mí Mm. a veces me escriben un mensaje así como dándome las gracias y yo creo que uno ni siquiera dimensiona lo que uno está haciendo en la vida de esos pacientes, ¿verdad? Pero creo que eso es como lo que lo hace seguir a Ah, uno bueno, en la claro, carrera, claro, ¿verdad? Y claro. que uno esté motivado. María José, hay un punto de inflexión en tu vida. O sea, Ujú, te siento súper alegre, ujú, o sea, ujú, y uno te ve radiante ujú, y uno dice, bien, o sea, de ujú. María José seguramente habla de todo eso, las emociones y todo, Porque no le ha pasado porque no le ha nada. pasado nada. O sea, ¿verdad? Porque es lo Ujú, que sucede, así, qué lindo. ujú. Dice eso porque, Ajá, ¿verdad? A ajá. mí una vez me pasó Ujú, que yo estoy mucho en el tema también de las charlas ujú, motivacionales, de trabajo en equipo, ujú, y estaba en un mall ujú, y iba a abrir el mall. Entonces me ujú, llevaron para que diera una capacitación. Entonces yo empezaba a hablar de que hay que motivarse, que hay ujú, que cantar, que no importa lo que hagas, ujú, hay que motivarse. Y entonces había un muchacho ujú. en el fondo y yo lo veía que estaba Ajá, enojado. ajá. A eso que, ¿verdad? Que uno está hablando y Ujú, yo tengo contacto, ¿verdad? Con la gente cuando ajá, hablo. ajá. Y le digo, muy Ujú, atrevido yo, ujú. le digo, ¿tienes algo que decir? Pues yo lo veía que estaba bravo. Ajá, ajá. Y me dice, es que para usted es muy fácil decir todo eso. Si usted trabaja en los medios, si Ujú, usted es ujú, reconocido y tiene plata, y viera todo lo que empezó ujú, a decirme. Fue ujú. como un desahogo, Ajá, ajá. ¿verdad? Desahogo. Claro, entonces cuando uno habla, la gente cree que no pasa nada. Ajá, ajá. Pero yo creo que hay un punto de inflexión que empieza el 26 de julio del 2023. Ujú. Así es. 26 de julio del 2023, ajá. Cuéntame, ¿qué pasó? El 26 de julio del 2023, bueno, nosotros de hecho, bueno, ese día nació mi hija Amalia, Amalia. ¿verdad? Ajá. Pero antes del nacimiento de Amalia también tuvimos, yo quedé embarazada por primera vez y tuvimos una pérdida, ¿Cuándo fue ¿verdad? eso? Eso fue antes de Amalia, como 8 meses antes de que 8 naciera meses. Amalia. Después lo Ajá. intentaron. Después lo intentamos de nuevo. ¿Y qué pasó primero? Primero quedé embarazada y tuvimos una pérdida como a las 8 semanas por ahí. 8 semanas de Ujú, embarazo. que ahí creo que empezó como mi historia en el camino de la maternidad, ¿verdad? Que todas decimos, y por eso al principio le decía, ve las vueltas que da la vida, porque yo quería ser mamá, ¿verdad? Y era como de mis principales sueños, ¿verdad? Y quedó embarazada, súper felices, mi esposo y yo, y como a las 8 semanas tengo la primera pérdida, yo no sabía ni qué estaba pasando, ¿verdad? ¿Y no Entonces supiste qué pasó? no, no supimos qué pasó, simplemente fuimos al hospital en la madrugada bueno, es que ese es todo otro tema, ¿verdad? De cómo en los hospitales también tienen un abordaje súper concho para ese tipo de cosas. Yo llegué al hospital y el doctor que me atendió ahí me dijo, que no voy a decir nombres de hospital, Está bien, sí, mejor no. llegó ahí y me dice, de por sí si lo va a perder, lo va a perder. Si En quiere, serio. ajá, sí, O sea, te dijo así a la sí, cara, sí, sí, de de por por sí 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 si lo lo va va a a perder, perder. lo va a perder, ¿Y sí. qué sentiste? Sí, fue horrible porque cero empatía,
¿verdad? De parte de un médico que uno llega como, hey, vengo sangrando, pues segura, estoy embarazada, ¿qué hacemos? Y él, si lo va a perder, lo va a perder de por sí. Le llamo a un ginecólogo porque es la madrugada y mi esposo, sí, dámonos un ginecólogo ya. Entonces llegó un ginecólogo y bueno, ahí nos dio la noticia de que estábamos en medio de una pérdida, ¿verdad? Y fue súper doloroso. Me acuerdo que en ese momento, como a los días, yo lo publiqué en mis redes sociales porque también había compartido que estaba embarazada, Ok. ¿verdad? Y ahí fue una etapa bonita porque recibí como mucho apoyo, ¿verdad? De todos los pacientes, un montón de pacientes contándome de sus historias de pérdidas, ¿verdad? Que ahora, a partir de ese momento, yo dije, wow, esto es todo un tema. De todo el mundo tiene, muchas mujeres en el Han mundo pasado por tienen ese pérdidas. proceso, claro. Y tal vez pacientes que nunca ni me lo habían dicho, ¿verdad? Que nada más como a mí me pasó, entonces llegaban a la cita, ay, Mari, yo nunca te conté, pero yo tuve 2 pérdidas y yo Uy, tuve que 3 ni te y imaginaban. que ni uno ni se imagina, pero Claro. ya la gente empatiza y se abre con uno en el tema y las pérdidas son algo más normal de lo que uno cree, ¿verdad? Y más doloroso de lo que uno cree, Por supuesto. ¿verdad? También. Entonces, ya ahí yo seguí trabajando normal. Después vuelvo a quedar embarazada de nuevo, ¿Cuánto ¿verdad? tiempo después? Fue como 6 meses después o 7 por ahí. No me acuerdo como los tiempos exactos, pero creo que Yo tengo fue, ahí en ese interín, tengo una pregunta. ajá. ¿No quedaste como con temor? Como, ¿verdad? Porque, Sí, claro. Uno siempre piensa que le va a volver a pasar, claro, claro, sí, ¿verdad? sí, Que sí. le va a volver a pasar, que le va a volver a pasar, pero puse todo en manos de Dios y yo dije, bueno, y también como mucha gente empezó a decirme como, Mari, esto pasa, pero a veces pasa una vez y ya no, y todo va a salir Qué bien. lindo. Entonces, igual también yo creo mucho en Dios y yo dije, Dios, este es tu camino, tal vez tú tenías un motivo para que en este momento no pasara y confío plenamente. ¿Y Mario, tu Em, esposo? sí, Igual, apuntado. sí, sí, súper Bien, bien, resilientes los dos, sí. ¿verdad? Con el Pero ustedes las proceso. mujeres son Ajá. más fuertes. Sí, sí, A somos, nosotros los hombres nos cuesta más sí, enfrentar esas sí, cosas, sí, aunque no lo digamos, ajá, ajá, ¿verdad? sí, sí, pero igual muy triste y todo el tema, pero bueno, yo creo que así es la vida, ¿no? Retoma otra vez sus dinámicas y cuando me di cuenta estaba embarazada de nuevo, ¿verdad? Oh, Súper lindo, todo el embarazo de Amalia fue súper perfecto, todo estuvo súper bien. Amalia nace el 26 de julio y todo súper bien. Bueno, la maternidad, ¿verdad? Los primeros días, la parte de la lactancia y todo, ¿verdad? Pero llena de amor, ¿verdad? pero Con el Amalia. proceso del embarazo tuyo, Fue normal, perfecto, todo. fue perfecto. Las citas, todos los Todo, ultrasonidos, todo todo bien. perfecto, todo perfecto. Nace Amalia, todo perfecto, todo bien, todo iba transcurriendo normal, pediatras normal, todo normal. Y a los 4 meses voy a una cita con cambio de pediatra, ¿verdad? Porque con la pediatra que estábamos yendo en una cita reviso a Amalia y me dice, eh, yo creo que Amalia no está poniendo mucho las piernitas fuerte, ¿verdad? Y yo, bueno, pero o sea, pasa algo, ¿verdad? Y Mm. ella, no, 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 tranquila, ahorita ya agarramos fuerza, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que uno tiene un instinto y yo le dije a mi esposo, cambiemos de pediatra. O sea, ocupo otra pediatra que la vea porque yo la vi, uno ve los ojos del doctor, ¿verdad? Y yo dije, a ella algo le asustó, Algo está ¿verdad? pasando. Pero no se atrevió a dar un diagnóstico, que de eso yo creo que también es otro tema, ¿verdad? Porque creo que ella lo supo y no supo cómo decirnos, ¿verdad? Imagínense, o sea, a ese tema. Cambiamos de pediatra y llegamos donde una nueva pediatra a los 4 meses de Amalia, porque si usted, inclusive si usted hoy ve fotos de Amalia, usted dice, Amalia no tenía nada, Yo ¿verdad? la vi en unas Ujú, fotos, ujú. hermosa, por Sí, cierto, sí, entonces lo más más linda. linda, mi ángel Amalia. Pero entonces a los 4 meses con esta pediatra que yo cambié, viene y nos dice, pero en cuestión de 10 minutos en la cita, eh, los espero el lunes en el hospital de niños a primera hora. Y Oh, nosotros, ¿pero qué tiene Amalia? Y ella está hipotónica. Hipotónica es como que no se sostiene ok, muy que bien, no tiene ¿verdad? fuerzas. Que no tenía como mucha fuerza, pero
para nosotros fue una sorpresa porque Amalia sí levantaba los brazos y sí movía las ¿Ah, sí? piernas y todo, o sea, le poníamos para que jugara con El el móvil, móvil sí. y ella levantaba los brazos y movía las piernas, pero como yo soy mamá primeriza, ¿verdad? Digo, uno no sabe, yo no tenía comparación de un montón de chiquitos más, ¿verdad? Entonces ella nos dijo, no, le falta movilidad. Entonces hay que estudiarla, ¿verdad? Y gracias a Dios ella trabaja en el hospital de niños también, entonces me dice, llévamela el lunes al hospital de niños, ¿verdad? Y bueno, ahí estuvimos el lunes en el hospital de niños, a los 4 meses de ella, nos atiende un neurólogo y el neurólogo con solo verla me dice, mamá, su hija tiene atrofia muscular espinal tipo 1, se llama AME, vamos a hacer pruebas genéticas y yo dije, de hecho, yo a la pediatra le decía, ¿pero qué? Va a estar en silla de ruedas, pero va a poder Oh, caminar con ayuda, va a poder, o sea, ¿qué pasa con ¿qué, ese cuál es el diagnóstico, tema? verdad? Sí. Y yo nada más vi que el neurólogo se agarró la cabeza así como diciendo, esta señora no No, sabe, no ha no ha entendido, no ha entendido, entendido. ¿verdad? ¿Y no Como, tenías conciencia en ese momento? no, jamás. O sea, no estabas pensando qué era lo que estaba pasando en realidad. Como la doctora me dijo que la veía hipotónica, y eso fue un viernes, yo pasé leyendo obviamente todo el fin de semana de enfermedades que producen Hipotónica, sí. hipotonía. Entonces, en una decía atrofia muscular espinal, pero depende de los tipos, son muy graves, ¿verdad? Y Amalia nació con el tipo 1, que es muy grave, ¿verdad? Que no les dan ni un año de vida, ¿verdad? Pero yo en ese momento no No, no lo sabía. sabías. No, y yo decía, tampoco le puedo hacer caso a Google, ¿verdad? O sea, o a Sí, ChatGPT o a todos, ¿verdad? Entonces, cuando el doctor me dijo, Amalia tiene AME tipo 1, yo sí le dije, yo creo que eso es muy grave, ¿verdad? Y ahí fue donde él hizo como, ay, Dios mío, ¿verdad? Como, sí es muy grave, ¿verdad? Y la pediatra estaba conmigo ahí, ¿verdad? Que resulta que la pediatra ha sido paciente mía, entonces teníamos como ah, tenía cercanía, cercanía, ¿verdad? proximidad, Entonces me sí. acuerdo que ella me abrazó y me dijo, Mari, démosle calidad de vida a Amalia. Uf, Igual uno está en shock, ¿verdad? En todo el momento, yo sigo en shock, digo yo, yo tengo pero... 3 hijas ujú. y yo no sé qué haría yo Ajá, sin... ajá. O Sí, yo sea, me acuerdo que ella me abrazó así como por la espalda y me dijo, Mari, démosle calidad de vida a Amalia. Entonces yo decía, pero, o sea, me está diciendo como entre líneas que a Amalia no le queda mucho tiempo de vida o que la que le quede que tenga calidad de vida. Y yo me acuerdo que yo nada más le dije, sí, ocupo ir a llamar a Mario porque Mario estaba, ay, me dijeron, la vamos a internar porque ocupa hacerle pruebas genéticas de una vez, ¿verdad? Entonces yo, ¿cómo? Pruebas genéticas, ¿de qué está hablando? Y me dice, es que esto es hereditario, puede ser que vos tengas el gen y tu esposo también, y por eso se activó en ella. Y yo, bueno, y aún más llama a tu esposo porque vamos a hacerle pruebas a los dos genéticas, ¿verdad? ya ahí de inmediato. Sí, en el hospital de niños de una vez nos mandaron a mí y a mi esposo a hacernos a nosotros dos pruebas genéticas e internaron a Amalia como 11 días, donde le hicieron un montón de estudios, ¿verdad? Neurólogos, toda la parte de respiratoria, y esto es todo un tema, porque la atrofia muscular espinal hace como que todos los músculos del cuerpo les cueste más funcionar, por eso se llama atrofia muscular. Y los músculos son tan importantes como para caminar, como para respirar, como Claro. para hasta tragar, ¿verdad? Porque yo en algún momento dije, ah, no, mi hija va a estar en una silla de ruedas, ¿verdad? O Y sea, estabas, o sea, llegaste a ese sí, convencimiento yo que si dije, eso era... mi hija va a estar en una silla de ruedas, y yo me ah, acuerdo que yo le decía a la pediatra, pero ella va a estar en una silla de ruedas, ¿verdad? Eso era como, yo dije, bueno, yo puedo con esto, ¿verdad? La sacamos adelante en silla de ruedas, pero ella no me contestaba porque yo creo que ella sabía que la atrofia muscular espinal tipo 1 no tiene mucho tiempo de vida, ¿verdad? mm, Entonces, yo con los ojos que ella me hacía, y ella, vamos a ver, Mario, vamos a ver. Como que seguro ella dijo, no le puedo dar una noticia tan fuerte. Bueno, igual ella no sabe porque solo Dios sabe. De hecho, actualmente hay una niña con AME tipo 1 en el país que ya tiene como 5 añitos, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe, claro. ¿verdad? Pero después de muchos estudios, de tenerla ahí en el hospital de niños como 15 días, y Amalia siempre feliz, ¿verdad? Porque ella como que ni se enteraba de que estaba viviendo algo así. Em,
nos reúnen como 10 médicos del hospital de niños, todos los que les hicieron las pruebas, y nos dijeron que Amalia no iba a vivir más de un año, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando dijimos, ok, ¿verdad? Como con un psicólogo, todo el mundo así alrededor de nosotros, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar como creo que uno de los momentos más difíciles del proceso, cuando le dicen mamá, porque todos solo le dicen mamá a uno en Así el te hospital, dicen. mamá, su hija no va a vivir más de un año, ¿verdad? Y mi esposo casi se muere, ¿verdad? Todo el tema ahí en el hospital de niños, que también son súper gran apoyo para uno, ¿verdad? Pero Ahí se dije, portaron bien. demasiado bien. El hospital de niños, increíble, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, yo me quito el sombrero por el hospital de niños, por los neurólogos del hospital de niños, por los de terapia respiratoria. De verdad que cuando uno le dicen su hijo se va a morir, y yo dije, pero no, tenemos que hacer algo, o sea, hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros nos fuimos para la casa con Amalia, logramos bautizarla, ¿verdad? Qué lindo. Sí, fue muy lindo porque de hecho como que le dieron la salida del hospital y al día siguiente era el bautizo y dijimos, bueno, hay que bautizarla y vamos a empezar un camino como de lucha para Amalia, ¿verdad? Yo empecé a estudiar como qué hacen en otros países para estos niños. También apareció un ángel, porque si yo le contara todos los ángeles que aparecieron en este proceso no paro de contarle de ángeles. Apareció un ángel que ella se llama Diana, es la presidenta de la Fundación de Atrofia Muscular Espinal en Costa Rica, ¿verdad? Y ella me llama y me dice, María José, tu hija tiene AME tipo 1, mi hijo tiene AME tipo 2 y hay un tratamiento, un medicamento para Amalia que le puede dar mucho más calidad de vida y hasta la podemos sacar adelante, ¿verdad? Y yo, sí, cuéntame el tratamiento, ¿qué hacemos? Y me dice, esto es todo un proceso aquí en el país porque tenés que poner un recurso de amparo para que logremos que le den el tratamiento a Amalia, porque cada inyección de este tratamiento cuesta 70 millones, ¿verdad? 70 70 millones. millones, Cada ajá, cada inyección. inyección, ajá, 70 millones de 70 colones. millones. Y yo dije, ok, yo pongo el recurso de amparo y ahí empezó todo un camino entre mi esposo, Diana, yo. Hicimos hasta un video en redes sociales que se Sí, hizo lo viral, vi, sí, ajá. sí. Pedimos para Amalia que saliera el recurso de amparo pronto, porque estos niños, entre más pronto reciban este tratamiento, más probabilidades hay de que sobrevivan, ¿verdad? Porque el tratamiento se los inyectan en la médula espinal y eso hace que el niño vaya recuperando su fuerza, ¿verdad? Como que las neuronas neuromotoras vuelvan como a funcionar. Entonces, si un niño nace así y a los 3 días empieza con el tratamiento, hay mucha probabilidad de que le vaya bien, ¿verdad? Pero con Amalia empezaron a pasar y pasar los meses, ¿verdad? Luchando para que en el país le dieran el Sí, tratamiento. lo vi el resultado que Ajá, dijeron de la Caja Costarricense de Seguro Social, ajá, que era muy costoso ujú. y lo que eso implicaba también. Entonces vi Ajá, que lo rechazaron ajá, ajá. y ustedes pusieron el recurso y bueno, y después que lo ganaron, Ajá, ajá, sí. y esa lucha también fue Ujú. fuerte, ¿no? Me imagino que no fue fácil tampoco esa lucha. Es una lucha fuerte porque, como le decía yo a mi esposo, qué increíble, tras de que uno está con el dolor, ¿verdad? De que le dicen como que su hijo no va a vivir mucho Mm. tiempo, hay que ponerse en trámites legales, ¿verdad? Era como Como a dos situaciones, pelear, claro, sí, sí, sí. yo quiero disfrutar de mi hija, pero Diana me está llamando porque nos tenemos que ir a poner el recurso de amparo y, ¿verdad? Entonces es como, para mí es muy injusto, como que tras de que ya está esa ese tema emocional tan fuerte en uno, Ujú. hay que ponerse la camiseta y decir, aquí lucho, ¿verdad? Y tuvimos que luchar mucho para que a Amalia le dieran el ¿Cuánto tratamiento. tiempo después le dieron el tratamiento? Creo que como 4 o 5 meses después. 4 o 5 meses, y ya tenía 4 meses Cuando Amalia recibió el primer tratamiento tenía como 7 meses. 7 meses. Ajá. De hecho, ya recibió como tres dosis de Tres tratamiento. dosis. Ajá, ajá. Y
ahí íbamos, digamos que el neurólogo del Hospital de Niños se puso súper feliz cuando yo ya le dije, ya tengo el recurso de amparo aprobado, ¿verdad? Y logramos que le dieran el primer tratamiento Mm, y una segunda inyección de tratamiento y una tercera. Empezamos nosotros también como con toda la parte respiratoria, porque lo que muchos doctores también del Hospital de Niños les preocupaba era la parte respiratoria, porque ellos no tienen tanta fuerza muscular para claro. respirar y bueno, empezamos así como con tratamientos, todo, haciendo todo lo posible para ella, desde la parte respiratoria, tenía equipo respiratorio en la casa, logramos el tratamiento, la llevábamos a terapia de movilidad para que empezara, porque la idea es poner tratamiento y empezar terapia de movilidad para que ella pueda como ir creciendo con sus funciones motoras bien. Y, también le dicen a uno que la cuida demasiado, porque si le da un virus puede fallecer Claro, más porque es un rápido, resfrío, una cosa ¿verdad? así. Entonces, eso fue otra cosa que fue muy fuerte, porque entonces era como todo el mundo con mascarilla y que nadie la visitara mucho y que no la podemos llevar aquí y allá, ¿verdad? Mm, Y ella, pero ella siempre anduvo súper feliz con nosotros, ¿verdad? Y un día que andábamos como de seguimiento de terapia respiratoria y de glutoria, ¿verdad? Que ahí fue donde a mí también me cambió la perspectiva de los músculos, ¿verdad? Porque a veces creemos que los músculos es solo para que nos veamos súper fit, tonificados y claro, sí. fuertes y obviamente tienen todo ese desempeño, ¿verdad? De todo, pero básicamente, si nos volvemos a la parte de los músculos, porque son importantes, es que nos Claro, sirven hasta para para tragar, trabajar. ¿verdad? Cuando yo le digo a mis pacientes, hagan pesas, retome su movilidad, es como, ay, qué pereza. ¿Verdad? Y yo, es que los músculos a veces perdemos la perspectiva. Y yo en ese proceso con Amalia, yo decía, es que los músculos se nos olvida que nos sirven hasta para tragar, para que respiremos bien, ¿verdad? Entonces es muy profundo la funcionabilidad de nuestra masa muscular, ¿verdad? Entonces andábamos en una terapia como de glutoria de ella y yo veo que le empieza como a costar respirar, ¿verdad? Porque ya la teníamos muy monitoreada y yo le dije a la doctora, llámate al doctor de toda esta parte respiratoria y porque Amalia no está respirando bien, ¿verdad? Entonces bajó uno de los doctores y me dijo, sí, no está respirando bien, internémosla, ¿verdad? Entonces estuvo internada como todo ese viernes en la mañana tarde y noche, ¿verdad? Y el sábado en la mañana yo llegué como a hacer cambio con mi esposo porque pasábamos en eso de estarnos turnando, Claro. ¿verdad? De que dejaron a Amalia internada, entonces que yo me fuera a descansar un ratito y después cambiáramos y así en esa dinámica. Y yo llegué al hospital y yo, ¿cómo está Amalia? Le dije a Mario, mi esposo, y me dice, no, amaneció bien, creo que tiene un poquito de fiebre, pero ya le hicieron exámenes de que si tenía algún virus o algo y todo salió negativo, no tiene ningún virus ni nada. En eso, me dice mi esposo, pero vieras que tengo hambre y me siento como mal. Y le digo yo, bueno, hagamos una cosa, para que no te vayas manejando día sin comer, anda a desayunar alguna soda ahí abajo un momentito y yo ya casi, y yo me quedo con Amalia, no sé qué. En eso llegó un doctor, ¿verdad? Que al día de hoy yo digo que era como un ángel o un ser de luz, porque no sé, salió y le digo yo, ay, mira, usted se podría quedar con Amalia un momentito para yo irme a tomar un café con mi esposo, como algo muy raro. O creo que él fue él el que me dijo, como, vayan, pueden tomar Ajá. café, yo les cuido a Amalia un momentito, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que tenía un chilindrín como de ángeles, ese doctor, y como que lo estaba sonando así, y yo dije, doctor, juega con mi hija. No, yo voy a ir 10 minutos, Claro, un claro. momentito. Y nosotros nos salimos del hospital, nos estábamos tomando un café y en eso nos llamaron, ¿verdad? Cuando yo iba entrando para el hospital, subiendo como las gradas del hospital, porque ya sabíamos que algo había pasado, ¿verdad? No nos dijeron como Amalia falleció, pero nos dijeron ocupamos que los papás de Amalia estén aquí inmediato, ¿verdad? Y cuando íbamos subiendo las gradas del hospital, se me aparece este doctor otra vez.
¿verdad? Y le digo yo, y Amalia, como diciéndole, ¿por qué la dejó de Claro, cuidar, sí, sí. ¿verdad? Entonces ahí fue cuando él me dijo, mamá, Amalia ya descansó, ¿verdad? Y yo, ¿qué? O sea, no, y no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Yo digo que cuando yo lo cuento se me vuelven a aflojar las piernas, como Ah, en pero yo ese te veo con mucha momento. entereza contándolo. Sí, O pero sea, yo, ahorita le cuento que Dios también da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Porque yo ahora sí digo, ay, ¿cómo yo he sobrevivido este proceso, ¿verdad? Pero él me dice, su hija ya descansó y Mario y salimos corriendo y llegamos y el doctor de paliativos nos dijo, tranquilos, Amalia se durmió, dejó de respirar y se fue, ¿verdad? Entonces ahí empezó el camino de mi segunda pérdida de hija, ¿verdad? En ese momento sí sentí, y es lo que yo le digo a mis amigas y personas de mucha confianza, de verdad yo sentí como una paz y un amor y una tranquilidad. No, es un amor que no se puede como describir, ¿verdad? Porque yo inclusive todavía lo pienso y yo digo, como yo no me morí, ¿verdad? O sea, como yo llegué y vi que mi hija ya estaba fallecida y no me morí, ¿verdad? O a veces digo, ¿cómo sigo viva yo? ¿Verdad? Pero creo que en ese momento sentí una paz, y igual, de nuevo, enfermeras del hospital de niños, de quitarme el sombrero, porque me acuerdo que como 3 enfermeras detrás mío, ¿verdad? Porque seguro dijeron, di, la mamá se desmaya o algo, mm, ¿verdad? Entonces, como 3 enfermeras detrás mío y detrás de Mario, dándonos como contención, apoyo como del momento, ¿verdad? Y bueno, ahí es qué donde lindo eso. sí, yo creo que en los hospitales, y yo estoy escribiendo la historia de Amalia, ¿verdad? Porque creo que Mm. hay detalles como que a veces se me olvidan y cuando escribo me acuerdo como de más cosas y ahí las quiero dejar plasmadas porque en la historia de Amalia, como es de hospital también, aparecieron ángeles, hubo gente que usted dice, le dan a uno mucha fortaleza, lo acompañan, los médicos, las enfermeras. Es que creo que se trata de niños, entonces la empatía llega como a otro nivel. Hay de todo, obviamente, no todos son así, pero creo que en mi memoria siempre quedarán algunas enfermeras y la mayoría de los doctores que fueron muy empáticos con nosotros en todo ese proceso, que nos ayudaron, que nos decían, sí, Amalia puede salir adelante, ¿verdad? Y inclusive en el momento que ella fallece, también apoyándonos, ¿verdad? Algunos de los doctores hasta llegaron a darnos el pésame a la vela de Amalia y en todo este proceso, pero creo que ahí fue donde pude sentir más el amor de Dios, ¿verdad? Cuando uno, es que sí, como decíamos antes, la gente piensa que todos tenemos la vida perfecta, pero creo que Dios como que nos toca, ¿verdad? Con sus experiencias y nos transforma también mucho. Yo decía, la historia de Amalia no puede quedarse en este mundo como una historia de dolor, tiene que ser una historia de amor, de propósito y bueno, creo que ahí me tocó otro nuevo camino, Claro, ¿verdad? claro. El camino de entender que ella sigue conmigo, ¿verdad? Que su energía de amor me acompaña, que fue una maestra, que sigue siendo una maestra, ¿verdad? Para mí, creo que hasta por eso estoy aquí hoy. Yo dije, Amalia tiene un propósito fuerte, ¿verdad? Y he tenido hasta en consulta pacientes nuevas que llegan y me dicen, Mari, yo hice clic con usted porque mi hija también se murió. Claro, Entonces quiero una claro, claro. consulta porque yo sé que usted me va a entender y también le quiero dar un abrazo y, o sea, creo que todas nuestras historias de dolor van marcando y van haciendo la diferencia ahí también en nuestra humanidad. Creo que Amalia también abrió como un camino de entender que no somos eternos, de que estamos aquí de paso, ¿verdad? De que tenemos un plan de alma bonito que no sabemos cuánto tiempo dure. Ahora a mí también me cambió mucho la perspectiva de ver a mis pacientes y tal vez antes uno veía como un paciente lo tengo que ayudar y ahora veo todo también un ser humano con Claro. sus historias, Que tiene em, muchas que cosas, tiene que lleva su propia que batalla, que la lleva está su librando. propia batalla,
creo que eso responde también a la pregunta, alguna de las preguntas iniciales, porque creo que con la experiencia de Amalia, mi Claro. corazón se abrió mucho más, No, es que ¿verdad? ya ahora entendí todo. Sí, Sí, claro. se abre mucho más y ahora yo no veo, como antes me decían, ay, tuve una pérdida y yo, ay, sí, bueno, tuve una pérdida, ¿verdad? Ahora yo tuve una pérdida, yo también, ¿y cómo te sentís? Fue hace poquito, sí, el año pasado y por eso subí de peso porque quedé embarazada y el bebé nació y murió a las horas de nacido, o sea, también tengo muchos pacientes compartiéndome sus historias. Antier atendí unos pacientes que me dijeron, Mari, nosotros queríamos contarle que nosotros perdimos a nuestra hija cuando tenía 3 añitos de cáncer y el papá me dice, imagínate que esta historia pasó hace 48 años y perdón que esté llorando, me dice en la Mm, consulta y yo no, es que el dolor de la muerte de un hijo siempre va a estar, o sea, 1000 años después uno aprende como a vivir con ese dolor, ¿verdad? Como a sobrevivir con ese claro, dolor. claro. Y creo que usted me dice que me ve como fuerte y tranquila, Mucho, pero mucho. siento que es Dios, ¿verdad? El que me ha dado a mí como una fuerza, como una energía para seguir, ¿verdad? A pesar de todo. Y también este año falleció mi papá. O sea, Sí, leí esa es otra que historia. había tenido también problemas. Sí, cuando a mí me dieron el diagnóstico de Amalia, como a la semana me dicen que papi tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿Eso fue todo en el año que ajá, 2023 o 2024? 2023 y Amalia falleció en el 24 y papi ahora en el 25, ¿verdad? Oh, Papi estuvo como 2 años con cáncer falleció ahora hace 6 meses, ¿verdad? Que eso ha sido también otro duelo muy doloroso, ¿verdad? Yo siempre les digo que son duelos como diferentes, ¿verdad? El duelo del papá es distinto al duelo de un hijo, ¿verdad? es cierto, ya Ajá. que contás eso, es cierto que, o sea, que en el proceso natural, dice, Ujú, te mueren primero los papás, ujú, ujú, pero en una historia que se te muera un hijo, o ajá, sea, es un ajá, dolor diferente. No, ujú, yo no sé si más grande o no, pero sí es ujú. distinto, ¿no? Sí, siento que es súper distinto. eh, el dolor de la pérdida de un hijo es un dolor, ni siquiera lo puedo como describir. Es como si uno anduviera con una daga en el pecho como por siempre. El dolor que muera un papá, ¿verdad? Digamos, mi papá. eh, es, creo que uno como hija lo siente como que le hace falta una parte, ¿verdad? Pero que uno entiende que mi papá ya tenía 67 años, igual Estaba joven. estaba muy joven, pero que también ya al final lo vi como sufriendo su condición y que ya no estaba teniendo calidad de vida en este plano, ¿verdad? Entonces que uno suelta como un poco más en amor, ¿verdad? Ujú. Bueno, Amalia también la tuvimos que soltar en amor, pero son como duelos distintos. El de un hijo es como muy profundo, como muy visceral, como muy fuerte el dolor y uno se levanta todos los días con ese dolor. Eh, Creo que el de los padres o el de otros seres queridos se va como resignificando, el de Amalia también, pero sí son diferentes. Es Digamos, diferente. yo sí lo he sentido diferente, ¿verdad? Pero el dolor de un hijo sí de perder un hijo sí es muy, muy profundo. Detrás mío hay todo un staff, ¿verdad? De psicóloga, de terapia holística, de flores de Bach, de Reiki, de un montón de procesos de sanación que yo he tenido que hacer y Mario también para hacer un poco las paces como con el proceso, Ujú. ¿verdad? Para resignificar la vida de Amalia, para como seguir adelante. Nunca se me olvida que mi tía, que es una de mis terapeutas, se me sentó y me dijo, tenés dos caminos, o llevas esto por el camino del amor, ¿verdad? O te tiras por el camino de la victimización, del sufrimiento, del yo dejo de trabajar, de a mí es la que me pasan las peores cosas en la vida, yo quería ser mamá y mis 2 hijos están en el cielo y esto no es justo, ¿verdad? O te vas por el camino del amor,
respetase el plan de alma de Amalia, porque fue perfecto, vivió el tiempo que tenía que vivir, tuvo el amor incondicional que tuvo, ¿verdad? Fue demasiado feliz. Yo nunca vi a Amalia un solo día de la vida sufrir su condición, ¿verdad? Y que eso también le doy muchas gracias a Dios. Yo le decía a mi esposo, imagínate que hubiéramos visto todo el desarrollo de la enfermedad y después que ella fuera muriendo de la enfermedad poco a poco, ¿verdad? Entonces hubiera sido como muy, muy difícil para nosotros verla sufrir y a Amalia nunca la vimos sufrir, ¿verdad? Y eso se lo agradecemos a Dios. Pero yo elegí mucho el camino de, ok, me agarro de mi esposo principalmente, ¿verdad? Que está ahí como al pie del cañón del proceso, de mi familia y de todas las terapeutas, ¿verdad? La biodescodificadora, la programadora, todo. Yo he hecho un trabajo muy fuerte con Qué todo, lindo, qué con lindo. mi familia, con mi esposo también está en terapia y creo que lo más importante de esto es, al igual como yo lo hago con mis pacientes, es saber que siempre hay herramientas, ¿verdad? Para que uno se sienta mejor a pesar Y para de, seguir, y para y seguir, para seguir. ¿verdad? Y yo sé que a todos nos pasan historias que a veces queremos dejar todo botado, pero creo que Dios siempre nos va ahí jalando y nos va recordando que estamos aquí por un propósito especial. Y cuando yo llego a consulta, a veces ahí es donde digo, ajá, Dios, ya entendí, ¿verdad? Ya entendí que tengo que seguir, porque a veces uno no quiere seguir, ¿verdad? A veces uno dice, Hay días malos. hay días malos, sí. Mi psicóloga me dijo, si hoy te sentís mal y quieres llorar todo el día, no des consulta y quédate llorando, ¿verdad? Porque también es muy válido. Por supuesto. Pero más que yo tengo que ir y tratar de ayudar a los demás, ¿verdad? Y ella a veces me ayuda, ella a veces me dice, "¿Y quién te ayuda a vos?", ¿verdad? María José, ya vamos prácticamente concluyendo, pero ¿hay algo, queda algún rencor dentro de este periodo? ¿Hay algo ahí que te ha dejado con rencor en esta historia? Que Mm, dices, todavía no he podido superar esa parte. ¿Hay algo que te deja ahí con una tristeza sobre algo específicamente? mm, No. creo que rencores no. Creo que como mujer y como mamá de dos angelitos, lo que me queda es como, sí, el vacío de maternar, ¿verdad? Y ya no más. Ya no queremos tener más hijos, ¿verdad? Porque como tenemos este tema genético, puede ser que no vuelva a pasar. Los doctores nos decían, es un 80% de probabilidad de que no vuelva a pasar. 80 que no. Que no, Ah, es ajá, bastante es alto. muy alto la probabilidad de que no pase, pero no queremos jugarnos el 20% y que se vuelva a repetir la historia. Pero bueno, creo que este proceso, confiamos en Dios, ¿verdad? Como que nos espera para el futuro. Humanamente tomamos la decisión de que no queremos tener Ya, más hijos, ok. ajá, pero no sabemos qué tiene Dios para nosotros y tal vez no es rencor, es nada más como esa parte de que yo quería ser mamá, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, la vida también me ha enseñado que se materna de otras formas, ¿verdad? Y a veces cuando me veo abrazando a mis pacientes o haciendo un trabajo con mucho amor, digo, de verdad que lo que uno está es lleno de amor para dar cuando quiere ser mamá, ¿verdad? Y ahí ahora tenemos un perrito, ¿verdad? Un Bueno, nuevo integrante en la familia que estamos queriendo mucho y yo creo que me ha tocado ese reenfoque de aprender a maternar de otras maneras y abierta a lo que la vida tenga para mí de aquí en me adelante. gustaría que hay algo que en toda esta historia de tu vida, Ujú, a tus 40 años, ujú. nunca has dicho y quisieras hoy compartir. Algo que tal vez decís, ahí me lo tengo guardado, no sé, algo que tal vez piensas que puede significar algo para otras personas. Hay algo ahí que tal vez no has contado, no has dicho. Vieras que mi historia nunca la había contado públicamente, porque pensé que iba a estar muy nerviosa para contarla, pero creo que em, lo que puedo decir de la experiencia de mi historia en duelos es que nadie estamos preparados como para perder a nuestros seres queridos, que es un proceso
lleno de dolor, de vacío emocional, hay muchos vacíos y que nadie nos ha preparado como para enfrentar los duelos y creo que yo nunca ni siquiera había hablado como de que yo estoy viviendo dos duelos muy fuertes y creo que si alguien puede empatizar con este proceso y decir, me identifico con ella porque yo también tuve pérdidas y nunca las he Mm, hablado, o mm. también tengo hijos con alguna condición genética y nunca he podido ni pedir ayuda, O enfermedades raras que le llaman ahora. enfermedad rara, sí, lo de Amalia es una enfermedad rara, Sí. ¿verdad? Yo Eh, tengo una hija que tiene una condición que es ajá, Ehlers-Danlos, ajá, y tiene su ujú, tema, ujú, ¿no? Es ujú, su ujú, tema, ujú, no es fácil ujú, llevar ujú. eso. Durante mucho tiempo tratando de buscar un diagnóstico y se dio hasta hace poco, entonces Ujú, ujú. es Okey, complicado, okey. ¿no? Es Bueno, que complicado. dicha que ya encontraron un Sí, diagnóstico para que sí, puedan tener sí. un como un buen Igual ahí está la abordaje. condición, ¿no? Y hay que Ajá, trabajarla, ajá. pero ahora, yo si yo fuera mercadólogo te pondría María José, la nutricionista con alma. Ay, gracias. ¿Ah? Qué lindo. Porque me resulta que tu historia ha sido muy Ujú, linda. ujú, Creo que me parece que estás preparada ujú, por tu experiencia, ¿no? ujú, ujú, Dicen que si la palabra convence, el testimonio arrastra, ujú, ujú. y tu testimonio arrastra. Y me Gracias. parece que en la consulta van a encontrar un ser humano que va a estar Ujú, interesado en el ser humano que está detrás, ujú. más allá del plato de comida. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que así es. Creo que uno lejos de ser profesional, primero es humano, ¿verdad? Y las experiencias que uno va teniendo lo van transformando, ¿verdad? Y eso hace que uno pueda abrir no solo la parte profesional, Claro, sino el corazón el para todos corazón. los demás y para identificarnos con que también estamos viviendo todos luchas, porque todos Así tenemos es. luchas, nuestra alma vino aquí a experimentar De muchos todo, temas claro, claro. y creo que todos los profesionales en salud tenemos la responsabilidad de empatizar con la situación que está viviendo el paciente en ese momento para poder dar un abordaje más real y para que la persona pueda sanar y para que la persona pueda sentirse bien, ¿verdad? Que al fin y al cabo creo que es eso por lo que estamos aquí. Ujú. Te felicito, María José. Gracias, Tu historia es muy hermosa. No gracias. hablamos, seguimos sin hablar de brócoli, no hablamos de Ajá, nada de ajá. eso. O Ujú, sea, yo creo que es mucho más profundo ujú, porque ujú, queríamos ver el ser humano. Toda ujú, historia merece ser contada ujú, y la tuya ha sido espectacular. Y sé que todavía estás muy joven, todavía hay mucho que falta por escribir. ujú, Em, Todavía quedan muchas páginas de tu vida ujú, por escribir, sí, pero yo te agradezco mucho que has abierto el libro de tu vida, ujú, que nos has contado cosas muy grandes. Sé que llevas una vida ujú, muy de cerca con tu esposo Mario, ajá. que es la parte débil, como siempre. Los hombres somos la parte Ajá, débil, ajá, no la parte fuerte, la ajá, parte débil de la historia, pero ajá, bueno, yo creo que con Mario están escribiendo también una historia muy, sí. muy bonita de Ujú, vida. ujú. Sí, muy emocionados por lo que tiene Dios para nosotros, lo que tiene Dios para mis pacientes y el propósito de vida que todavía nos queda, si Dios lo permite. Ujú. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia Gracias a usted. y te felicitamos porque Gracias. tu historia es muy fuerte, pero muy llena también de terminar en modo feliz de Ajá. verte fuerte Ujú. y de seguir adelante, de Seguir entender que hay adelante. que seguir, ¿no? Ujú, ujú. Hay que seguir. Tenemos que seguir. Muchas Sí. gracias, María José, Gracias, y mucha fortaleza para todo lo que viene. gracias, Muchas gracias, gracias. gracias.